Ya saben que la Policía Nacional está celebrando durante todo este 2024 su 200 aniversario, pero hay otra fecha redonda, otro número que se cumple en este año. Son 45 años desde que la mujer se incorporó a este cuerpo de la Policía Nacional, y para hablar del tema hoy nos acompaña Beatriz Gambón, portavoz de la Policía Nacional. Bienvenida. Hola Pilar, muchísimas gracias. Bueno, pues decíamos que es una doble celebración, ¿no? Tanto por la creación de este cuerpo de Policía Nacional hace 200 años como la incorporación de la mujer hace 45. Sí, la verdad es que la evolución ha sido impresionante, ¿no? Tanto desde los 200 como desde los 45 años, porque podemos decir que en la actualidad, Pilar, nuestra presencia en el cuerpo es está absolutamente normalizada. O sea, es algo que a mí hasta me cuesta hablar de esto porque hay absoluta normalidad. Claro, hace 45 años, en el 79, supongo que sí que sería un shock. Hay compañeras que ya están jubiladas que a mí me lo contaban y me decían, vea, es que nos miraban como unos bichos raros. O sea, decían, pero ¿y tú qué haces así? ¿Cómo? No, además con pantalones y tal, era como un shock para la época en la que empezaron a trabajar estas 42 mujeres en el año 79. Y ahora, ¿de qué cifras podríamos hablar? Pues ahora, mira, somos el cuerpo armado de España con mayor presencia de mujeres y a nivel nacional rondamos el 18% y aquí en Aragón lo superamos y estamos superando el 20%, con lo cual de una plantilla de 2.000 aproximadamente agentes, pues tenemos un 20% de mujeres. Bueno, buenas noticias. Supongo que la incorporación de la mujer conllevó también una serie de cambios, ¿no? En la organización del cuerpo. ¿Habría algún departamento o se ha creado como algo específico? Pues todo esto ha ido evolucionando y hoy en día, Pilar, tenemos un área de derechos humanos e igualdad dentro de la policía. Esto es algo muy novedoso y es algo único que tenemos nosotros y es algo que se estudia y se intenta mejorar día a día, y todos los trimestres hacemos desde todas las áreas de trabajo informes, propuestas, estadísticas y esto es algo que se controla y que se mira muchísimo. Me decías que es algo de todas formas que vosotros vivís con absoluta normalidad, ¿no? ¿Qué se refleja en esos informes o qué tipo de sugerencias se pueden hacer? Pues tenemos siempre que decir cuántos somos, cuántas hombres, cuántas mujeres en cada plantilla y luego los hechos destacados, siempre alguna actuación específica que haya habido, sobre todo en comunicación, en prensa, todo lo que hacemos relacionado con los derechos humanos, con la igualdad, con los delitos de odio, todo esto se estudia muy a fondo y desde Madrid se impulsa muchísimo, hay congresos, hay foros y bueno, aquí tenemos un punto de contacto de igualdad y es una compañera, una inspectora jefa que gestiona todos estos temas y bueno, y recoge también todas las quejas, sugerencias y mejoras. Claro, igual una pregunta que se hacen en casa es, hay igualdad, se permite el acceso de las mujeres al cuerpo, pero luego hay una discriminación positiva, vamos a llamarla así. Por ejemplo, en las pruebas físicas de acceso se exigen diferentes resultados a hombres y a mujeres. Sí, las pruebas físicas se tienen diferentes pruebas, es decir, por ejemplo, los hombres corren 2 kilómetros, nosotros 1, nosotras podemos correr 2 también, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en la fuerza somos diferentes a nivel general, es decir, el press de banca, por ejemplo, las mujeres levantamos 30 kilos y los hombres 50. Yo, por ejemplo, lo agradezco porque con mi peso, pues, pero sí que es verdad que al final es biología pura y somos muy complementarios, es decir, por ejemplo, un ejemplo, Pilar, una vez en una actuación en la calle, yo estaba con un compañero súper grande que levanta 100 kilos y es muy fuerte y teníamos que entrar por una ventana que era chiquitita y que estaba alta. Él llegaba a la ventana, pero no podía entrar por esa ventana. Entonces enseguida nos miramos y dijimos, sabemos cuál es la solución, claro, tú me subes y yo entro. Claro, yo cabía por aquella ventana tan chiquitita y él no. Entonces siempre somos complementarios y eso es lo bueno. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el GEO solamente hay hombres. Por ahora ha llegado una mujer en las pruebas de selección muy lejos, pero bueno, por ahora es un cuerpo masculino, pues porque al final es verdad que tienen mayor corpulencia, mayor nivel de fuerza y bueno, eso no significa ni que seamos menos ni que seamos peores, al revés, o sea, somos complementarios y todos somos fantásticos en nuestra especialidad, ¿no?
Bueno, además esa anécdota que has contado, el más vale maña que fuerza, ¿no? Como dice el refrán, en muchas ocasiones. Sí, luego también las técnicas de reducción, pues es verdad que es una habilidad, es técnica y no siempre es fuerza. O sea que lo bueno es que tengamos de todo y que seamos complementarios. Y mira, Pilar, ahora en las nuevas promociones hay casi un 50% de mujeres. Y bueno, pues eso son muy buenas noticias. La verdad es que por capacidades todos podemos. Por capacidades y también ese interés, ¿no? Porque cuando decías que las compañeras ya jubiladas decían lo del shock, ¿por qué no es raro que una mujer se interese por hacer carrera en la Policía Nacional? Hoy en día es totalmente normal, pero en la época en la que estamos hablando, en el 79, era muy difícil. Imagínate, o sea, mi madre tenía que pedir autorización a mi padre para comprar una lavadora. Venimos de muy lejos y yo me acuerdo, mi abuela francesa me decía siempre, Bea, tú siempre vota, aunque votes en blanco, pero ve a votar, porque nos costó muchísimo ganar el derecho a voto. Y, por ejemplo, en algún grabado de Goya, ¿no? Pues se ve como con un bastón el hombre pega a la mujer. O sea, venimos de muy lejos y hemos avanzado muchísimo. Y es verdad que yo he crecido, y tú seguro que también, en una absoluta igualdad con nuestros hermanos y siempre hemos tenido las mismas oportunidades, pero hace no mucho no era así. Así es que, bueno, tenemos que valorarlo y desde luego que la progresión es absolutamente exponencial y vamos hacia una normalidad absoluta y yo deseo que llegue el día en el que no tengamos que hablar de estas cuestiones de porcentajes, ni que tengamos que tener el área, ni nada, porque la normalidad sea absoluta. Hablando de normalidad y de esa trayectoria, esa carrera dentro del cuerpo, ¿cómo se contemplan, por ejemplo, los ascensos? Pues nosotros funcionamos con una regla muy sencilla, capacidad y mérito. Es decir, todos podemos ascender y simplemente nos tenemos que presentar. Y yo desde aquí, desde luego, doy la enhorabuena a todos aquellos compañeros y compañeras que ascienden, porque tiene un coste personal muy importante. Muchísimos compañeros y compañeras han ascendido y se tienen que marchar de la plantilla. Y ascienden tanto ellos como ellas. Y es, bueno, tenemos, por ejemplo, hay una compañera que ahora es comisaria principal, es decir, está en el mayor rango policial, y viene de policía, es decir, ha ascendido de policía a oficial, a subinspectora, inspectora jefa, comisaria y comisaria principal. Y forma parte ya, pues, de la cúpula de nuestra organización. Tenemos mujeres en todos los puestos de dirección y forman parte de la Junta de Gobierno de la Policía Nacional, y tenemos subdirectoras, comisarias generales, jefas superiores. Entonces es una presencia absolutamente normalizada y en todos los puestos de mando. Es cierto que con el tiempo iremos subiendo más, ¿no? Y al final el ascenso es una elección y yo no lo quiero ver como una renuncia, porque, por ejemplo, ¿no? A mí me encantaría ascender y ojalá que algún día lo haga, ¿no? Pero, por ejemplo, por ahora no es mi momento a nivel personal. Entonces yo, más que una renuncia, lo entiendo como una elección, porque elijo estar también, o sea, trabajando y disfrutando, pero también con mi área personal, ¿no? Claro, mencionabas que es un coste personal, un gran esfuerzo porque sea hombre o mujer. ¿Cómo es ese proceso de ascenso ya dentro de la policía? Pues nosotros para ascender tenemos dos vías, por oposición, es decir, hacer una nueva oposición, o por antigüedad. Por antigüedad los criterios son diferentes, hay que hacer varias pruebas, pero son diferentes, pero el temario no es tan exhaustivo y entonces, bueno, pues todo el esfuerzo del estudio, luego hay que pasar las pruebas. Y si apruebas, porque hay gente que no llega a aprobar o que tarda varias convocatorias, luego tienes que hacer un curso de formación en Madrid o en Ávila, depende de la escala, y ya salir en baremo y salir a pedir plantilla. Entonces, pues según tu escalafón, pues eliges una plantilla u otra. Y hay muchos puestos que no son indistintos, es decir, que no puedes volver a tu puesto, con lo cual, bueno, pues tienes que coger la maleta y marcharte. Y tenemos muchísimas parejas de compañeros y, por ejemplo, pues primero ha ascendido él, luego ha ascendido ella, o al revés, el otro se queda con la familia, y muchísima gente lo ha hecho y lo hacen. Hay compañeros que han ascendido a la vez y se han llevado a la familia, hay compañeros que han ascendido a la vez y se han ido a destinos diferentes, o sea que tenemos toda una casuística muy variada y desde luego muy admirable.
Ujú. Bueno, y mencionabas ese consejo de tu abuela y también solo hay que echar un vistazo a la historia reciente, que no hace tanto que las mujeres podemos ejercer ese derecho a voto y toda esa evolución histórica también se refleja, se puede traspasar al cuerpo. Sí, totalmente. Y es algo que también trabajamos mucho desde el área de la prevención, en las charlas en los colegios, para que las chicas sepan que no tienen que ser controladas, que tienen que tener su autonomía, y todo esto también lo hablamos porque la evolución de la sociedad ha sido muy vertiginosa y desde luego que vamos en muy buen camino, ¿no? Pero sí que es verdad que somos complementarios, somos diferentes y al final eso es lo que nos enriquece, el que seamos diferentes, porque si fuéramos todos iguales sería un rollo y desde luego por la ventanita aquella pequeñita no hubiéramos cabido, ¿no? Entonces eso es lo chulo y enseñárselo a los niños, que seamos diversos, que tengamos colores de piel diferente, que tengamos habilidades, el pelo diferente, unos rizado, otros liso, ¿no? Eso es lo que nos enriquece como sociedad y desde luego el respeto es lo que nos tiene que unir siempre. ¿Dirías que queda algún techo de cristal en la Policía Nacional para la mujer? Pues en la Policía Nacional, desde mi perspectiva, que es muy personal, yo jamás he tenido ningún problema a nivel ni de gestión de grupos, y yo no me he sentido discriminada nunca. Sí que, bueno, si se pregunta a otras personas, quizás en otros ámbitos o en otras épocas, pues quizás, ¿no? Pero desde luego el ejemplo es claro, tenemos mujeres en todos los puestos de gobierno de la Policía Nacional. Y has mencionado un aspecto clave, esa formación, esas charlas que dais, por ejemplo, en los colegios. ¿Ha cambiado? ¿Cómo es la juventud hoy en día respecto a esta situación de la mujer? Porque sí que hemos tenido noticias que como que había habido un resurgimiento de ese control que has mencionado, que había habido algunos pasos atrás en la juventud, algo que nos parece impensable. De vez en cuando sí que es verdad, Pilar, que lo hemos visto y nos sorprende, bueno, sobremanera, porque el hecho de que una chica se deje controlar el móvil por su novio, esto es absolutamente muy, muy, muy llamativo, ¿no? O, por ejemplo, un niño una vez, yo me acuerdo, me dijo, a ver, pero si es su mujer, pueden tener relaciones sexuales cuando él quiera porque están casados. Entonces, eso, claro, es algo que tienes que explicar muy bien y decir, no, cada uno tiene derecho a su libertad de ambulatoria, de expresión y sexual, por supuesto. Y por el hecho de estar casados no tienes ningún deber hacia el otro, es decir, somos libres y eso es muy importante que lo trabajemos, que lo visibilicemos. Y con el uniforme la verdad es que es algo que yo creo que llega, el mensaje llega, cala, y es importante que lo hagamos, o sea, que lo verbalicemos y que lo expongamos, porque es muy llamativo. A mí que una niña me diga con 5 años, yo ya no juego con mis amigas porque es que tengo novio, es llamativo en la época actual, ¿no? Es muy, muy llamativo. Muy, muy llamativo, desde luego. Me alegra mucho saber que además con ese uniforme conseguís que esos mensajes lleguen. También un recuerdo especial, ¿no?, para esas compañeras que abrieron paso hace 45 años, que no debió ser nada fácil. Ya lo creo, fueron muy valientes y ellas nos abrieron camino y hoy en día para nosotros esto es un campo fantástico, ¿no? Y sí, les costó, porque además patrullar con un hombre, eso sí que al principio debió ser duro, porque la sociedad no estaba preparada. O sea, el cuerpo no estaba preparado y la sociedad tampoco. Y fue algo que hicimos progresivamente y desde luego que agradecemos a todos nuestros compañeros hombres, pues que al final caminemos de la mano, ¿no? Muy importante caminar de la mano y también, como decías, complementarse esa riqueza que hay en el cuerpo de la Policía Nacional. Beatriz Gambón, portavoz, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a vosotros como siempre. Un saludo.